Historias a la vuelta de una esquina. Calle El Alambrador, Almafuerte, Rafael Sol, Ahí, Perón, Libertad, Victoria Montecarlo, Hugo, Jorge, Virrey Jorge, Núñez, Eva Perón, Dos Años, Alfonsín Capítulo, Combate González. Calle Don Bosco, esquina Pasaje Roca. Barrio Don Bosco, ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Dos hombres, un territorio, Intereses y designios arrojados sobre un mismo suelo. personajes que se cruzan en una misma historia. Cuando en el año 1878 el tucumano Julio Argentino Roca asumió su cargo como ministro de Guerra y Marina de la República, elevó al Congreso Nacional la propuesta de una campaña militar contra los pueblos indígenas habitantes de las regiones de Pampa y Patagonia. Con dicha propuesta, Roca planteaba poner fin a la cuestión de las fronteras indias o fronteras interiores, como se las conocía en la época, para afirmar la soberanía nacional sobre esos espacios, garantizando la incorporación de nuevas tierras al creciente modelo agroexportador de la Argentina. Luego de acaloradas discusiones, en octubre de 1878, el Congreso de la Nación aprobó el proyecto presentado por Roca y en poco tiempo se inició la primera fase de la denominada Conquista del Desierto, cuya segunda fase comenzó en 1879. En el año 1875, el sacerdote fundador de la congregación salesiana, el italiano Giovanni Bosco, envió a nuestro país a la primera expedición de misioneros con el fin de evangelizar en tierras australes. Esto fue motivado por ciertos sueños del sacerdote que, vinculados con esas tierras, se tomaron como designios providenciales. Sin embargo, debido a diversos inconvenientes, los salesianos no pudieron cumplir prontamente con el mandato de Don Bosco en territorios patagónicos. El año 1879 sería clave tanto para la congregación salesiana en Argentina como para el roquismo, ya que, si por un lado los salesianos se sumaron a la avanzada militar bajo el mando de Roca y así pudieron ingresar por primera vez a la Patagonia, por el otro, la conquista del desierto se propagó como un hecho espectacular del cual Roca sacaría rédito político. Como tantas otras veces en la historia, la conquista de tierras se mostraba también como una conquista de almas. Una vez más, la espada le abría caminos a la cruz para que realizase su obra evangelizadora. Pero, ¿cómo fue posible que la cruz, que supuestamente salva vidas, se anudara con la espada, que siempre implica castigos y muerte? ¿Cómo se conjugó la prédica cristiana y pacifista de Don Bosco con el proyecto bélico e inhumano de Roca? Más allá de los matices y las diversas orientaciones, las aspiraciones de Roca y Don Bosco sobre los territorios del sur coincidieron en una misma empresa político-militar y confluyeron bajo una misma historia. Historia de historias que antes como ahora supuran injusticias, engendran luchas y por eso siguen dando que hablar. Calle Don Bosco, esquina Pasaje Roca. Juan Bosco solía tener sueños sorprendentes. Los mismos fueron cobrando importancia en la medida en que él y sus seguidores comenzaron a concebirlos como proféticos designios de Dios. En 1872, Don Bosco tuvo un sueño que tiempo después sería considerado el primer sueño misional, vinculándoselo con la obra evangelizadora en la Patagonia. Era una llanura inculta, totalmente desprovista de montañas y de colinas. Turbas errantes recorrían aquellas desiertas soledades. Eran hombres altos, de aspecto feroz, de tez bronceada y negruzca. Yo temblaba de horror ante aquel espectáculo. De repente vi aparecer misioneros de varias familias religiosas. Pero aquellos bárbaros, con diabólico furor, con infernal placer, se abalanzaron sobre ellos y los masacraron. Observando esta horrible hecatombe yo pensaba, ¿será posible convertir esta gente tan brutal? Entretanto miré y vi aparecer a lo lejos otro grupo de misioneros. Eran nuestros, eran salesianos. A su llegada, aquellas tribus bárbaras se alegraron, depusieron las armas y, abandonando su natural ferocidad, recibieron con muestras de sincera cortesía a nuestros valientes misioneros. Luego de ese sueño, Don Bosco no pudo identificar a qué lugares y sujetos correspondían las imágenes que había visto allí. Finalmente, cuando en el año 1874 le llegaron invitaciones desde Argentina para mandar misioneros al país, creyó reconocer el territorio con el que había soñado.
Don Bosco insistió que era la Patagonia el lugar que aparecía en sus sueños, pero sus misioneros debieron esperar hasta la conquista del desierto para poder ingresar efectivamente a evangelizar en esas tierras. Desierto no refería a tierras infértiles o despobladas, sino que nombraba los espacios que, precisamente, iban a ser ocupados con la avanzada militar. Ese término instaló la idea de que se trataba de tierras de nadie, de suelos disponibles para el progreso de la nación, de territorios vacíos de civilización y de progreso, vacíos de seguridad y de productividad, vacíos de moralidad y de fe cristiana. En esos años se afirmó además, bajo un discurso racista, el supuesto de que los indígenas eran salvajes y por lo tanto inferiores, criminales y peligrosos. Don Bosco y sus misioneros también asumirían los conceptos de desierto y salvajes. Es que, desde la visión religiosa, esos términos fundamentaban la evangelización de dichos pueblos, así como, desde la perspectiva política y militar, se utilizaron para legitimar la campaña al desierto. Ante estos hechos, los pueblos originarios debieron o bien abandonar sus lenguas, historias, prácticas, costumbres, incorporándose al Estado argentino, o en cambio, morir por las armas. Historia de aparentes triunfos y proezas que, aunque algunos celebran a viva voz, se halla poblada de muertes y silencios que aún lastiman. La campaña del desierto. El genocidio. El hecho más negativo de la historia argentina. 40 millones de hectáreas se repartieron entre 1.800 estancieros, miembros de la sociedad rural. Esta de Palermo, exactamente, cuyo primer presidente había sido Martínez de Oz, el bisabuelo del ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. Había que conquistar esas tierras para el progreso, pero la verdad es que había tierra para todos. 40 millones de hectáreas. Para los que querían hacer negocios y para que siguieran viviendo los pueblos originarios. 14.000 fueron muertos, según los partes de Roca, 14.000 miembros de los pueblos originarios. Se puede leer en los diarios de Buenos Aires de enero de 1879. Hoy entrega de indios. A toda familia que lo requiera se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despectivo, como sirvienta y un chinito como mandadero. Un presidente que hizo esas cosas merece tener el monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿quiénes fueron realmente los salvajes de la conquista del desierto? ¿Quiénes son los salvajes de hoy y cuáles son los nuevos desiertos? Entre Don Bosco y Roca, esas preguntas golpean nuestro hoy y nos invitan a reflexionar sobre el pasado para reinventar el presente. Porque la historia no solo la escriben los que ganan. Porque todos tenemos algo que contar. Porque pasado y futuro se dicen en presente. En FM 106.9 Radio UNTDF te invitamos a pensar historias. A la vuelta de una esquina. Guión, Julio Rizzo. Locución, Noelia Mangín y Julio Rizzo. Grabación y edición, Noelia Mangín. Historias a la vuelta de una esquina. Una producción de FM 106.9 Radio UNTDF.